equipo de Diario La Hora. Mi nombre es Gabriela Vivanco, yo soy directora del diario y nos acompañan en la entrevista Viviana Centeno, Francisco Lazo y Kevin Hidalgo, que son de nuestro equipo político. Muchísimas gracias. No sabía si dirigirme a usted como doctor o como Pedro José, porque usualmente ahora los candidatos prefieren que se les diga por el primer nombre. ¿Cómo prefiere usted? Pedro José, aunque después de media hora normalmente suele pasar que me terminan diciendo Pedrito. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Queremos pues darle la bienvenida. Tenemos muchas preguntas, hemos revisado su plan de gobierno, hemos revisado también pues por supuesto las publicaciones anteriores que se han hecho con respecto a su candidatura. Y aquí la idea es hacer una entrevista introductoria y general en la cual podamos tener nosotros y nuestras audiencias una visión general de qué propone su gobierno y mucho más importante que eso, cómo piensa hacerlo. Son años complicados, se viene un panorama muy complejo en el país y obviamente los votantes necesitan toda la información posible a mano para poder tomar sus mejores decisiones, con lo cual pues ahora nuestro equipo va a empezar con las preguntas. Quisiéramos también que pues usted nos cuente en general ¿qué le trajo a lanzarse a la presidencia? Las perspectivas de las encuestas, si bien nunca son certeras, en este momento las tendencias son bastante claras con respecto a cuáles son las candidaturas más fuertes y dentro de ese panorama, entonces, ¿qué le motiva a usted y qué le lleva a usted a ponerse en esta posición de candidato? Aparte de eso, lo único que le quería pedir es tratemos de ser breves en las respuestas porque obviamente la idea es cubrir un amplio espectro de temas y también pues no queremos llevarnos todo a su mañana. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias al equipo de La Hora por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y con sus lectores a través de ustedes de todas estas preguntas que de hecho creo que todos tenemos respecto a los candidatos, a las propuestas y a lo que yo creo que es lo principal, cómo hacer para que esas propuestas no sean discursos, sino efectivamente sucedan. Voy a comenzar por el tema de la motivación política de estar aquí. Yo soy una persona que ha estado curioso por el tema político toda la vida. Mi vocación profesional como para ser abogado desde muy chico, de hecho, tenía, claro, al comienzo como niño solamente una inspiración idílica o platónica en lo que podía hacer una persona desde el gobierno y me parecía siempre, porque oí decir eso a mi abuela, que los mejores gobernantes son abogados. Entonces yo pensaba que tenía que ser abogado desde chiquito. A pesar de que en mi familia los abogados son ciudadanos de tercera, considerados gente de mala calidad moral, porque solo los ingenieros son gente decente, inteligente y con la que hay que llevarse bien. Entonces, desde chiquito yo decía que ser abogado y mis papás eran, no seas pendejo, mijo, o sea, hay que ser ingeniero. Y eso fue avanzando hasta que entré a la universidad y claro, eso fue un poco más difícil porque hasta el tercer semestre más o menos todavía me daban chance de irme a la poli, o sea, todavía estás a tiempo, o sea, ya déjate de costa, sí está bonito eso, pero ya toma en serio la vida, o sea, ¿cómo vas a ser abogado? Al final de cuentas, me salí con la mía, estudié leyes y, claro, tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no tuve la oportunidad de solamente estudiar, pero la vocación por el tema político nunca se me perdió y el trabajo que tuve la suerte de conseguir siempre tuvo un poco que ver con anticipar qué hacía el servicio público. Comencé como muchos comienzan de pasante, de hecho tuve un solo empleo de joven, en el que tuve chance de lidiar de frente con la ventanilla, el tramitador, la coima, con todas las de ley, el sistema judicial, con todo, desde bien chiquito. Y eso me motivó más a pensar que algún rato que pudiera meterme en política tenía que hacerlo. Hice un poquito de política universitaria, nada relevante, excepto que el movimiento que tuve la posibilidad de fundar y bautizar, que se llama el Nuevo Acuerdo Estudiantil, se quedó 14 años al frente de la Asociación Escuelas de Derecho. Pero eso ya no fue por cuestión mía, yo fundé el tema, de ahí vinieron tipos más competentes que pudieron hacerle durar en el tiempo. Ya durante el periodo del gobierno anterior, parte del trabajo me llevó a la conclusión de que el sistema no iba a funcionar. Yo siempre fui un detractor un poco de sustituir la Constitución del 98. Y cuando vino Montecristi, vi con muchísima preocupación, esto ya desde el punto de vista profesional, el hecho de que se estaba montando una Constitución
que iba a provocar un montón de problemas en el largo plazo. Mientras la tendencia de todo el mundo era que los países reciban inversiones, el Ecuador consagró la imposibilidad de que las inversiones sucedan como una regla general, sino como una excepción, y más que nada en los sectores estratégicos, que son los únicos que realmente pueden mover grandes capitales dentro de una economía como la del Ecuador. Entonces, tenía mala espina de que no funcione bien el tema, naturalmente. Y llegado el momento, alrededor del año 2015, empecé, como muchos ecuatorianos, salir a las calles a reclamar y a tratar de que el sistema se acabe. Ya el gobierno se había puesto autoritario, ya estaban abusivos. Y yo podía ver eso inclusive a través de mis propios clientes. El tema estaba yéndose ya en picada. No solamente habían creado esta ficción de que la economía podía sostenerse a partir de la plata distribuida a través de la burocracia o de la contratación pública exclusivamente, sino que las cifras de confiabilidad del país, visto desde fuera, ya empezaron a estar en una proyección en rojo. El Ecuador no era un país confiable, un país que se iba por el despeñadero. Lo que iba a pasar era previsible ya más o menos desde el 2015. Esa fue la razón por la que yo decidí, sí salí a la calle, de hecho tal vez el momento en que menos conectado estaba o motivado de activarme en política, sino que me parecía que de pronto si le empujamos al gobierno y el tema ya estaba yendo mal, tal vez se podía caer el gobierno. Yo sí tengo que confesar que fui de los gentes que salió a la calle con el ánimo de ojalá se hubiera caído el gobierno. Creo que lamentablemente no se cayó cuando había el impulso social para que suceda y se corrijan las cosas más fácilmente. Y ese esfuerzo está en la calle que nosotros le llamamos Quinto Poder. Ahí me conocí con un montón de gente que hoy por hoy son parte del proceso político en el que estoy metido. De hecho, somos los mismos que estábamos de ese entonces. Hace 3 años más o menos decidimos empezar a pensar cómo se veía un plan de gobierno. Uno de esos ejercicios after hours que teníamos la posibilidad de darnos el lujo de hacer, reunirnos y empezar a pensar temas y ponerlos en blanco y negro. Y alrededor del 2016 nos dimos cuenta de que no se podía hacer un plan si no se bajaba al territorio. Entonces empezamos a estudiar los planes de ordenamiento territorial. Te estoy contando la versión larga, pero creo que vale la pena para que ustedes entiendan de dónde venimos. Los planes de ordenamiento territorial, ustedes saben, son unos elementos que supuestamente son confiables desde el punto de vista de la administración pública y de la economía formal del país, que nos dicen qué es lo que hay y qué es lo que no hay en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia. Y todos esos articulados dentro del montaje de la estructura constitucional que tiene el Ecuador en este momento, se integran en un plan nacional de desarrollo que además tiene la misma jerarquía que una norma constitucional, es decir, se convierte en un todo que además es obligatorio para las vidas individuales de cada ciudadano. Entonces, tratamos de montar nuestro plan entendiendo esto. Lo primero que encontramos es que más de la mitad de los planes de ordenamiento territorial contienen mentiras. No dicen nada de lo que hay en el territorio. Hay sitios en donde uno en la mitad del páramo, el tema de Simiatu, era interesante, se supone que tenían piscina para tener un equipo de natación olímpico. Ahí no hay, o sea, no hay ni siquiera un buen estanque de agua, peor una piscina para que la gente haga natación. Y así uno va por todas partes y va encontrando todas estas mentiras. Así que nos sirvió un poco el tema de armar esta investigación de campo, y el equipo llegó a la conclusión de que podíamos empezar a pensar cosas puntuales para desmontar el sistema. Lo primero que enfrentamos es la necesidad de entender que el sistema incluye unos poderes del Estado que entre sí ya vienen preseteados, vienen preconfigurados para generar entre ellos unas relaciones de poder, y que un plan efectivo, en caso de que llegue un presidente con ganas de hacer algo distinto, tiene que poder prescindir sobre todo del poder legislativo en las primeras acciones para poder sostenerse. La manera de hacerlo es o cerrarlo y, como en el 2006, botar todo el sistema al tarro, lo cual hoy por hoy en las condiciones económicas del país no es sustentable. El país necesita poner primero la economía por delante, entender cuáles son esas medidas en las cuales tiene que confiar menos en otras fuerzas políticas para poner en marcha el plan. Y después, ya con la confiabilidad de que esto funcione, sumarlos a todos. Entonces, el plan que estuvo listo hace 3 años, hace un año más o menos, en julio del año pasado, pensamos que estaba en condiciones de ser entregado a los partidos políticos. Y el tema es que ya habíamos visto de la elección anterior, en 2017 nuestro proceso confluyó alrededor del binomio presidencial de Guillermo Lasso y Andrés Páez, a apoyarles a ellos, porque en el proceso de protesta el candidato a vicepresidente Lasso fue una figura que para nosotros era el instrumento correcto para empujar la protesta social. Un tipo que era denunciólogo, contestatario, fuerte, era lo que necesitábamos en el momento.
Pero, claro, el binomio no pudo defender. Yo todavía no entiendo las razones por las que no pudo defender el resultado electoral en el 2017. Para mí es incomprensible, inaceptable y parte de la razón por la que estamos corriendo por separado. Nosotros estuvimos en el CNE haciendo guardia, estuvimos tratando de hacer que se respete la voluntad de la gente, pero si el candidato no es capaz de hacerlo, tampoco va a ser capaz de gobernar ni es capaz de recibir el endoso legítimo de la gente. Así que bueno, eso nos llevó realmente a que tratemos de meter el plan en todas las fuerzas políticas del año pasado, un poco evocando la Revolución Juliana en el mes de julio. Recibimos un encargo de varios colectivos de invitarles a los políticos, a los líderes nacionales de los partidos, que tuvieran la bondad de dar un pasito al costado, jubilarse, retirarse de la política y darle espacio a gente que está más preparada para poder empezar a hacer política de una manera más seria y más orientada al destino del país y no de ellos mismos. Claro que la idea era concitar la atención de ellos, en plan un poco de joda, de provocación, para que nos pongan atención. No estábamos pensando realmente ni quitarles los partidos, ni estar ahorita ya en uno. Las contestaciones que nos dieron fueron de todos, ustedes de pronto habrán visto esto ya contado en medios. Muchos nos contestaron por escrito, nos llamaron por teléfono, nos invitaron a participar en elecciones primarias. Un partido puntualmente me dijo, a nosotros no nos jodas, si quieres ser candidato a vicepresidente, más bien dinos y ahí nosotros tenemos candidato a presidente y te juntas. Pues de todo un poco. Nos dimos cuenta que los partidos en realidad son moralmente más débiles de lo que uno cree y que se pueden acoquinar fácilmente ante la reacción ciudadana de una manera, en una reacción automática mucho más fácil de lo que uno piensa. Porque mientras no hay elecciones, los partidos políticos son unos clubes de a cuatro gentes que se dedican a hacer mercado con asuntos de poder, a repartirse hospitales, a repartirse contratos petroleros, concesiones mineras, lo que tengan a la rancha. Así funciona. Y la mayoría del tiempo el resto de sus militantes, los que terminan siendo prosélitos, son tipos como ustedes o como yo, que con buena voluntad de pronto van a un mitin político, acuden a una marcha y sirven de relleno, porque así es como nos ven, como relleno. Así que, vistas estas contestaciones, entre las contestaciones, un compañero de nuestro grupo, que es un brillante politólogo, de hecho nos dice, ¿sabes qué? Vamos con el BTL, con la acción de campo más allá, me dice, aquí hay unos tres, este dice que te vende, este dice que te arrienda, este de aquí dice que no quiere estar en política. Ese que no quiere estar en política, que es el movimiento amigo, es el que nos llamó la atención. Claro, tenía ya se veía que la ola le venía encima al tema, ya estaba en el ojo público la discusión de si sí le aceptaron al partido para salvarle la vida a la presidenta del CNE o no y demás. Y decidimos hacer un due diligence, hacer una diligencia investigativa desde el punto de vista jurídico para saber qué implicaba esto, qué es lo que había. Nuestra diligencia investigativa, en resumen, después de analizar con 8 expertos por separado, de hecho no un solo equipo integrado, sino 8 personas escogidas por separado, concluyó que legalmente no hay relación del señor Mendoza con el partido. O sea, la razón por la, o sea, si es que era un crimen, yo no creo que exista crimen perfecto, pero un trámite bien hecho, eso es un trámite bien hecho. Aquí lo que hay es un partido que está en firme, que legalmente está vigente, que es un vehículo que está quedándose botado o podía terminar en las manos de, no sé, algún cacó o algún delito que se ponía al frente del partido. Lo que decidimos es probar la suerte de incursionar en el movimiento, topar bola con los dirigentes y ver qué tan permeables eran a la posibilidad de retirarse. Lo primero que encontramos es que la gente dentro del partido estaba huida. Uno le queríamos buscar a la vicepresidenta del partido, tenía avisado a todo el mundo en Junín, donde ella vive, que no existe, que es producto de la imaginación de alguien. Los otros vecinos decían que ya se fue, que ya se murió, no quería saber nada de hablar con nadie. El presidente del partido, ese es un personaje especial, les voy a contar. Pero el director ejecutivo fue el primero que nos abrió la puerta y dijo, vea, yo lo que necesito es que me explique qué firmo y yo me voy. O sea, en realidad yo sí quería que se haga un partido, pero ya no me interesa y peor si es que va a haber problemas legales. Recogimos las firmas de ellos, convocamos una asamblea todavía sin saber qué había dentro del movimiento y con la expectativa de que además se nos revierte el tema, porque de estar huidos a convocar una asamblea y decirles que se van a nombrar nuevas autoridades, de pronto ya empezó a aparecer gente por ahí a sacar la cabeza de las trincheras, ¿no? Y no fue tan difícil, o sea, el discurso nuestro fue, verán, por las buenas, nosotros queremos la oportunidad de hacer esto. Les hemos invitado a todos los partidos y ustedes tienen una oportunidad de oro de hacer algo correcto por una vez en la vida.
déjenos dirigir el tema. Nosotros no venimos de otra fuerza política, no tenemos un proceso sino ciudadano. Déjenos ponernos al frente, el partido se va a echar a perder, sino déjenos, y nos dejaron ponernos al frente. Yo soy ahora presidente nacional del partido. Y de hecho, la gente del Quinto Poder, mis compañeros desde la calle, yo digo, hemos pasado de la protesta a la propuesta, primero tomamos el movimiento. Ya teníamos el plan, y teniendo la organización política, el BTL ya se iba un poco más allá. Tocaba pensar en correr. Sí hablamos con otras fuerzas políticas, tratamos de hablar, pero es casi imposible que a un tipo como yo, los políticos profesionales, los señores de la política le paren bola. A mí de verdad no me paran bola. De hecho, los medios de comunicación, a pesar de que he participado en muchos, inclusive fuera del país como comentarista de asuntos de contratación, de economía, de finanzas, de política, para hablar como si fuera un político, no me toman en cuenta. No nos tomaron en cuenta. Entonces, seguimos con el tema, tratamos de que sea una mujer la candidata, ¿sí? Una coyuntura profesional que de hecho en el largo plazo le va a favorecer al movimiento político. Y nos quedamos sin candidata, y ella mismo un poco me endosó el tema a mí. Que habiendo sido vocero de nuestro colectivo, de una u otra manera, sí como que me tocaba, estoy echando a perder de pronto mi futuro político, mi idea de ser un político de mucha experiencia a los 70 años, ofreciendo algo mejor, con una experiencia de vida más larga, pero yo creo que realmente las causas que nos impulsan son más importantes que nosotros. Y ahora tenemos el espacio en el cual sí esperamos, con las fundaciones que tenemos, empezar a darle formación a una mejor oferta electoral para las siguientes seccionales al país, con cuadros más jóvenes, que obviamente ya vienen preseteados mejor que nosotros, tienen más información, lo que necesitan es respaldo, vamos a tratar de hacer eso. Y sí, esto es una cruzada realmente, es demostrar que venimos del lodo, de la oscuridad del anonimato, con el partido más atatay de todos, como ya dije por ahí algún rato, y que eso no nos afecta, porque lo que estamos haciendo es una propuesta legítima. Me merecen las mismas dudas la conformación en el fondo de este partido o de los políticos dentro de los que estuvieron la formación de este partido que los de cualquier partido político. Yo como ciudadano les tengo la misma desconsideración a todos. Gracias, buenos días. Soy Viviana Centeno. Muchas gracias por la introducción. Me parece súper interesante que sea este movimiento ciudadano. En un súper breve resumen, porque más adelante vamos a desglosar el tema económico, el tema político, el tema social, pero en un breve resumen, ¿cuáles son las tres principales propuestas de las que usted está hablando en este momento? Recogieron todos los documentos de los PDPs, ok, y en base a eso, ¿cuáles son las tres principales propuestas de la campaña que ustedes tienen? Las principales propuestas están todas subyacen en el plan económico, se llaman petróleo, liquidez y agroindustria. La agroindustria es un sueño de largo plazo para nosotros que implica no solamente la actividad agropecuaria y ganadera, sino también todas las actividades que tienen que ver con el turismo receptivo, la protección del medio ambiente y el fomento, por ejemplo, de actividades forestales. Nosotros a todo eso le decimos agroindustria. Pero la agroindustria en un país como el Ecuador no es posible si es a partir de préstamos. De hecho, ninguna actividad económica sustentable en el largo plazo es viable a partir de préstamos. Tal vez en el nivel de emprendimiento, pero el país más que emprendimientos necesita empresas duraderas, empresas que tienen la capacidad de pagar no 3 años, sino 30 años de impuestos, que tienen la capacidad de crecer de pyme a una corporación realmente, que pueden superar el esquema familiar, aliarse con otros y generar mercados más grandes. Para llegar a eso, comienzo explicando que ese es nuestro sueño de largo plazo, porque es el que nos va a permitir vernos como nación en el largo plazo. Tenemos dos momentos previos, que son los inmediatos, que implican la reconstrucción de la economía. El primero, como les digo, se llama petróleo, el segundo liquidez, el tercero es la agricultura. Voy a moverme hacia el primer momento, que de hecho es el de la contingencia, es el plan económico de emergencia en el cual tendremos que concentrarnos, que de hecho queremos cualquier partido político, quien sea que llegue a la presidencia, indistintamente de su postura ideológica, puede usar este plan de manera exacta y precisa, de una manera rápida, además y eficaz. Es como decimos, un plan a prueba de mudos. No importa si de izquierda o de derecha, a prueba de mudos. El Ecuador, como les decía, tiene una estructura en la cual el Estado se ha reservado para sí mismo la exclusividad de gestar, administrar, contratar y hacer todo en los sectores estratégicos. Este es un error estructural que deberá corregirse en el largo plazo. Por el momento, sí tenemos ya las herramientas legales y reglamentarias a partir de la ley de hidrocarburos y de 3 reglamentos dentro de las operaciones hidrocarburíferas
que han creado una condición que se llama contratos de participación. Acuérdense esto, contratos de participación. La lógica de la contratación petrolera en el Ecuador le da la chequera de la compra de servicios para la producción de petróleo a un funcionario político. Entonces, ¿qué es lo que hace un funcionario político que tiene una chequera para comprar cosas? Se convierte en una máquina de producir coimas, porque es así lamentable el tema. Es un tipo al que le dan la chequera para comprar cosas para producir petróleo, no que le responsabilizan de producir petróleo a un costo razonable, de una manera sustentable, ambientalmente racional, que le permita al país tener beneficios. ¿Cuál es el resultado de esto? Estamos comprando servicios muy caros que no nos permiten generarnos margen sobre el volumen de petróleo que realmente podemos vender. Si además sumamos el hecho de que la mitad del petróleo conocido lo estamos prevendiendo y la otra mitad del petróleo conocido no lo estamos produciendo, porque ustedes se fijan a través del BIPE, en la página del Ministerio de Energía, cómo funcionan los bloques petroleros que tiene identificados el Ecuador, se van a dar cuenta de que la mitad de los bloques petroleros identificados no están en producción, simplemente están parqueados, están botados en el inventario, en la intemporalidad de la inutilidad de los políticos de hacer útil lo que deberían hacer útil. Entonces, vamos a duplicar la producción y la venta de petróleo, de hidrocarburos del Ecuador, dentro de 10 meses desde el inicio del gobierno. Para poder hacer esto, necesitamos poner en marcha un proceso de contratación súper agresivo de contratos de participación, es decir, de gente que no nos financia los servicios, sino que corre el riesgo de que se produzca de manera sustentable y eficaz, garantizándonos un margen económico para la República del Ecuador. Esto ya ha funcionado en otros tiempos, pero como yo digo, siempre solemos hacer los contratos a la ecuatoriana. Entonces, como somos muy soberanos, vemos que el contrato que tienen los chilenos, o el que tienen los colombianos, o el que tienen los mexicanos, le podemos climatizar, tropicalizar, dicen por ahí. Y algunas resultados. Entonces, lo que vamos a hacer es usar estándar internacional para poder atraer a quienes ya utilizan los contratos e inviertan de manera rápida en producir petróleo más rápidamente también, integrando los nuevos bloques, pero además dejando de usar el esquema de servicios que hoy se está usando para dejar más margen en el país. Les voy a poner el ejemplo del tema del margen. Una camioneta que vale $60 diarios en Coca, una compañía, no voy a decir de qué nacionalidad, pero podría ser francesa, la contrata con ese señor dueño de la camioneta y se la entrega a Petroamazonas. El tipo que entrega su camioneta a $60 del día está feliz con eso, está bien pagado. ¿Se le congeló a él? La camioneta es entregada al margen. No entiendo por qué se cayó ahorita. Ahí volví. Ahí volvió, ahí volvió. Sí, ahí. Vivi, Nos perdón. quedamos en lo del camión, en el Coca. De la camioneta, La que camioneta. me cuesta 60. El margen entre, y se cobra 300. Ese margen se está yendo del país, se está yendo legalmente, paga impuestos al IVA, a la renta, porque el servicio se está prestando aquí al final de cuentas a través de quien resulta ser un subcontratista que en verdad es quien da el servicio. Y la manera de moderar esto es, en lugar de comprarle el servicio de la camioneta al contratista principal, es comprarles el servicio de la administración. Nada más. De esa manera, sino de 60 a 66. Así de simple. Y esos 10% ganado por administración está bien ganado, ponle 20%, pero no es de 60 a 300. Ahí estamos ya dejando liquidez en la economía. Pero esta digamos, es una parte de implementación directa y rápida que va a traer una liquidez extraordinaria que tenemos que tener mucho cuidado de no gastarnos mal. Porque después de 10 meses vamos a de pronto tener la falsa sensación de que hay un boom económico, que no es un boom económico. Simplemente es un esfuerzo propio por recuperar un tejido económico que está ahí ocioso. Vamos a ponerle a funcionar un músculo que no estamos utilizando. Después de esos meses es necesario tomar una medida que ya me dijeron que es poco dicharachera, pero que es esencial en el largo plazo para la economía.
y eso es devolverle la plata a la seguridad social. Y que el tema no es devolverle los rendimientos, comprometerle mejor las cosas, darle otros bonos. A la seguridad social hay que devolverle el dinero, no hay de otra. La única manera de volver a ponerte de pie, incluso en la economía doméstica, es saber que si tienes una oportunidad de volver a tener plata que ya no tenías, que perdiste, que dispiaste, es generar con urgencia un fondo para protegerte en el largo plazo. Si no, no vas a poder lograr un resultado eficaz. Entonces, la plata tiene que ir a la seguridad social y esto tiene que venir acompañado de una medida que esta sí ya me dijeron que cae mal a mucha gente. Es abrirle las fronteras del sistema financiero a los bancos de otros países para que vengan a competir con la banca local. Dijeron, pero sea un poco nacionalista, los locales son de familias locales. Sí, pero todo el resto de familias locales, a los que no nos caen bien los políticos, a los cuales la banca nos está cobrando unas tasas por unos servicios y unas tasas de interés que no podemos pagar, también somos familias ecuatorianas. Entonces, chévere por los que tengan banco, nos preocupa los que no tenemos banco. Vamos a abrirle las fronteras del Ecuador a los bancos extranjeros. Una de las principales preocupaciones que tienen ellos cuando vienen acá es el hecho de ver que los ecuatorianos no ahorran, de que la seguridad social es fundamentalmente una suerte de tributo que pagamos y que no utilizamos como la mayoría de tributos que pagamos. Entonces, reformular la seguridad social nos permite abrirle al país la opción de tener crédito barato sin estar ofreciendo crédito de fomento al 1% o becas a través de la CFN o Ecuador, que al final de cuentas son simplemente unas cajas de resonancia de los créditos del gobierno para colocar lo que se endeuda en las manos de la gente. Nosotros queremos que nos pongamos de pie, como cualquier economía sana, con espaldas propias. De ese momento en el cual abrimos las fronteras del sistema financiero y recuperamos el dinero de la seguridad social nos permite una operación que es abrir una nueva negociación con nuestros acreedores institucionales, los acreedores de extranjeros, y renegociar condiciones diferentes. No como el cliente que llega con las manos adelante al banco a pedir auxilio, sino como el cliente que está dispuesto a dejar su adicción, a dejar su vicio, que se ha puesto a trabajar, que se quiere poner de pie, que tiene de dónde proyectar en el tiempo el cumplimiento de sus obligaciones. Y sabemos que eso nos va a permitir tener una renegociación de deuda mucho más fuerte. Sí, Vivian. Pedro José, perdóname que le interrumpa. Lo que pasa es que no estamos teniendo imagen, solo tenemos algo congelado. No sé si de pronto se puede cambiar a un sitio donde haya un poquito mejor de señal para poder, porque estamos grabando video, para poder hacer luego unas pastillitas. Sabe que estoy conectado con solo cable. tengo una imagen congelada. Verá, estoy conectado con cable al router de Telconet. O sea, estoy conectado con el cable a la computadora directo más cerca no puedo estar. Lo que más bien voy a hacer es probarle sin el Wi-Fi se vuelve más fuerte. Creo que ahí se volvió más fuerte de golpe, no sé por qué. ¿Cómo le ve ahí? Ahí está mejor, ahí tenemos ya el movimiento. ¿Eh? ¿Sí está mejor? Sí, ahí está mejor. Sí, está mucho mejor. Gracias. Debe ser nuestro internet que además es desastroso y de todos. Perdone la interrupción. No, para nada. Concretemos un poquito, Bueno, entonces, ya que le interrumpí, lo de las 3 propuestas para luego avanzar ya con algunas preguntas puntuales que tenemos en lo económico y en lo social y en lo político. perdón, es justo un sonido de interferencia que me dijo, perdone. Le decía que, por favor, concretemos un poquito con las 3 principales propuestas, porque de ahí vamos a desarrollar ya más preguntas en lo económico, con temas muy puntuales, igual en lo político y en lo social. Ok, bueno, como le digo, eso es lo principal, el tema del empleo por horas, no sé si ya le mencioné, pensamos abrir además una reforma tributaria que empieza como un plan de contingencia inicialmente en un régimen de excepción que abre, más allá de la flexibilización laboral, la posibilidad de la creación de trabajo por horas para los ecuatorianos. Una de las cosas que todos los ecuatorianos hacemos cuando tenemos necesidades, no aventurarnos a migrar a donde sea, trabajar por horas, y a partir de trabajar por horas, ahorrar para la familia, para construir patrimonio, para salir adelante sin hacernos problemas. Eso queremos traerlo acá. Hoy por hoy la posibilidad de migrar para la gente cada vez es más restringida. Gracias a la pandemia, que de hecho, aunque hay buenas noticias con el tema de las vacunas, va a demorar mucho en permitirnos una nueva colocación de inversiones en el país. Hace indispensable que las empresas puedan contratar solo lo que necesitan
y eso implica tener una explícita fórmula de contratación por horas con un componente de seguridad social en cada hora de trabajo, sí. Y le permite a los ecuatorianos que hoy no tienen trabajo trabajar aunque sea 1 hora al día en lugar de ninguna hora al mes con protección de sus derechos laborales. ¿Se garantizan los derechos de los que ya tienen trabajo? Sí, pero se genera una opción cierta de que todos podamos acceder, los jóvenes que salen del colegio, que salen de la universidad, una oportunidad cierta de poder trabajar, aunque sea 1 horita al día, lo cual todos merecemos, pues lo mínimo que podemos hacer, porque el Estado no puede garantizarnos la comida a todos, lo que puede darnos la oportunidad de trabajar, a los empresarios de crear trabajo, a las personas de trabajar. Creo que le he dado la vuelta principalmente a los 3 componentes principales del plan. Todo esto obviamente sirve para articular, por ejemplo, en lo político, reformas de más largo plazo que implican acompañar reformas constitucionales. Suscribimos varias de las iniciativas de reforma constitucional que se han planteado. De hecho, creemos que hay algunas cosas adicionales que podrían añadirse desde el punto de vista de mejorar la calidad de la democracia participativa sobre la representativa que hoy impera formalmente en nuestro país. Y esa es la formación de un Consejo de Estado en el cual las funciones del Estado puedan generar un verdadero contrapeso tomando en conjunto, de manera abierta, a través de herramientas de gobierno electrónico, decisiones que les expongan a las cabezas de los poderes del Estado a la forma de tomar las decisiones sin diluir responsabilidades en asesores. Nuestro gobierno será un gobierno de pocos ministerios, de pocos ministros, de gente ejecutiva que asume la responsabilidad personal, pecuniaria y administrativa de sus propios actos, sin diluirla en asesores, vicedioses, subjefes, viceministros y toda esa playa de áulicos que finalmente el sistema ha terminado construyendo alrededor del poder ejecutivo. Creemos que el tema anticorrupción solamente puede absolverse dándole recursos a la función judicial y al Ministerio Público, y parte del proceso de liquidez y generación de reservas es garantizar que esos recursos estén disponibles de manera eficaz. Si quieren, entramos después un poco en detalle en cómo van las proporciones de eso y demás. Perfecto, muchas gracias, Pedro José. Francisco va a empezar con el tema económico, entonces vamos a tener preguntas muy puntuales respecto a Francisco. Doctor Freile, ¿cómo está? Buenos días. Ahora desde el otro lado. Antes era fuente de consulta de medios, pero ahora está desde el otro lado. Doctor, un poco conversar sobre algo ya lo mencionó sobre los organismos multilaterales, pero por esa interferencia no le pude escuchar muy bien. ¿Cuál va a ser su posición frente al programa de financiamiento con el FMI? ¿Usted piensa renegociar ese financiamiento? ¿Piensa dejarlo como ahora se ha negociado en este gobierno? ¿O qué piensa hacer con eso? Le pido a Francisco que me dé 15 segundos para dar la respuesta. Aló, perdón, un segundo. Es que como no sabían que estábamos en entrevista, justo ahorita estaba el señor jardinero entrando y como en la mayoría de casas, ahora los sitios de circulación son por donde sea, perdón. Con el tema de multilaterales, nuestra visión es bastante simple. El multilateral es un servicio financiero como el del banco. Es un servicio que, como una familia necesita un banco, el país necesita para funcionar. No podemos, sin embargo, dejar las decisiones de funcionalidad de nuestras familias en manos de nuestro banquero, así le queramos mucho. De pronto en la casa del banquero sí, pero en el resto de familias no. Yo pienso probablemente, Francisco, de los banqueros lo mismo que piensas tú. Yo las noches no me voy encomendándole a mi abuelita y al banquero, a la virgencita, que digo, virgencita, que amanezca el banquero sanito, así, que esté contento, que le vaya bien, que gane harta plata a mi banquero. No, y menos durante la pandemia, que a la gente le han estado atosigando con el cobro de los servicios tan caros, cuando nadie está en capacidad de producir normalmente. Sin embargo, la mejor manera de lidiar con este servicio es estar en forma, es estar sano financieramente, es tener pagados los impuestos, es tener la capacidad de demostrar que estamos en habilidad, con todas nuestras habilidades para producir. Yo creo que la manera de lidiar con este servicio es esa, es ponernos de pie para poder renegociar condiciones más favorables, probando que somos fuertes y no que somos débiles. Y en ese sentido, creo que muchas de las sugerencias que constan en lo que se llaman estos acuerdos con el Fondo Monetario
son muy interesantes, pero en ningún caso pueden verse como obligatorios. Creo que es más importante plantear un plan económico serio ante el Fondo Monetario que como banquero nos ayude y nos acompañe a hacer lo que podemos hacer de una manera en la cual estamos pensando nosotros y no necesariamente, claro, con toda la buena voluntad en la manera en la que ellos lo han pensado. Con los países amigos de la comunidad internacional con los que nos hemos endeudado, eso es distinto, porque esos no son instituciones financieras, eso no es banco, eso es como el préstamo que te hace un primo o que te hace un chulquero. Es decir, es tan emocional, tan permisivo, tan flexible o tan inflexible como sea tu relación de intimidad con esa parte. Por eso yo creo que los préstamos, la colaboración directa de países amigos de la comunidad internacional no es transparente, no se presta a la transparencia. En ese sentido, preferimos la relación con los organismos multilaterales y no preferimos la de los países de la comunidad internacional, puntualmente China y Rusia. Creemos que muchos de esos procesos de contratación de financiamiento deben ser revisados además en la extensión de sus efectos directos, porque muchos de estos son créditos de exportación con esos países. Pero además creemos que es necesario que definamos una política de preferencia sobre cuáles son los recursos que debemos recibir. El Ecuador, a título de ser un país que no le gustaban las privatizaciones o veía peyorativamente lo que se consideraba neoliberalismo durante los años 90, es un país que nunca llegó a hacer ninguna privatización jamás. Cuando en el momento la tendencia de todos los países de Latinoamérica era buscar entregar en capitales privados la gestión de muchos servicios, incluso propios del Estado. Yo tuve Doctor, la suerte de participar en un proceso de esos en la Argentina, en la Gacera del Norte de la Argentina, que vi desde la requisición del proceso hasta la venta del último papel en el CEDEL de Bruselas, un depósito centralizado. Fue un proceso que fue con privatización completa de venta de acciones y después de emisión de obligaciones. Nuestro país no ha acudido a mercados internacionales porque la bolsa de valores de aquí, comparando un supermercado con una tienda, es tamaño carrito de helados nuestro mercado de valores. Hay muchas cosas que nuestro país ni siquiera se ha dado el lujo de experimentar por pasarse de estatista y soberano, que es hora de que empecemos a utilizar. doctor, y en ese ejercicio de fortalecer la economía para poder entrar a negociar con un poco más de fuerza con los organismos multilaterales, ¿usted cree pertinente alguna modificación tributaria, IVA tal vez? Es importante que el país vaya disminuyendo la carga tributaria que tenemos. Por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con aranceles, todo nuestro sistema de comercio internacional. Definitivamente está afectado de un sistema arancelario que ni siquiera está ahí para proteger realmente la producción nacional, sino para asegurar los ingresos fiscales. Los impuestos tienen que empezar a cobrar una lógica diferente. El Ecuador tiene un sistema impositivo basado en la necesidad de cubrir lo que ahora es un déficit corriente. El país no es que tiene un presupuesto estandarizado, lo que tiene es un déficit corriente y vive creando impuestos o aumentándolos para saber cómo hace para que la brecha entre la imposibilidad de cumplir con el presupuesto y el déficit corriente se vuelva una cifra más presentable. Perdón, pero el solo hecho de tener un presupuesto con déficit ya es impresentable. Y peor, tratar de que esto se sostenga a partir de unos impuestos que paga una mínima porción de la población. Francisco, ustedes si se fijan, los que pagamos impuestos en el Ecuador, somos una minoría, pero que bestia diminuta al lado del tamaño de la economía. Uno de los problemas del país no es que se suban los impuestos, sino que se amplíe la base de contribuyentes de una manera racional. A los ecuatorianos lo que nos falta es formalidad. Cuando vamos al extranjero y trabajamos de lo que sea, somos formales, puntuales, aseados, ordenados. Y aquí adentro vive el relajo. Parte del compromiso cívico que queremos generar, y que de hecho yo sé que lo que estoy diciendo políticamente puede no ser atractivo para mucha gente, es lo que constituye la razón de ser de nuestra presencia en política, es decir lo que se tiene que decir para el servicio de la gente. Tenemos que ser más formales y tal vez la pandemia, la necesidad económica de este momento, es una oportunidad única para que nos despertemos a las cosas que sí podemos hacer. Y esa es todos contribuir un poco, incluso los que reciben los bonos de desarrollo humano. Por ejemplo, Francisco, una manera de atender internamente la funcionalidad del IES, no sé si lo mencioné hace un momento, es incorporar 1.2 millones de afiliados al IES de un día para el otro con una decisión que puede ser administrativa. Y usted, Francisco, que está en el tema económico, va a decir, ¿y de dónde ya está diciendo demagogia? Se va a sacar 1.200.000 afiliados para la Seguridad Social. No solo eso, le garantizo que ese 1.200.000 el siguiente mes van a pagar puntualmente su aportación. ¿Sabe cómo? Todo eso son bonistas afiliados. La Constitución del Ecuador dice que está prohibido ser vago, ¿no es cierto? El Ecuador lo único que hace cuando da un bono sin contraprestación, sin solidaridad, sin aportar al orden, es fomentar la vagancia.
Así que quienes reciben bono, excepto quienes estén en condiciones de vulnerabilidad extrema, enfermos terminales, ancianos abandonados por sus familias, gente que no tiene la posibilidad de ampararse en alguien más, serán subsidiados, claro, eso hay que apoyarles. Pero hay bonistas en el Ecuador que tienen tienda, que tienen carro, que de hecho tienen incluso la 4x4 por alguna sordera y hasta son asambleístas, creo. Pero ese es un asunto de la coyuntura política. En realidad, a todos estos beneficiarios del Estado hay que volverles solidarios también, porque la vulnerabilidad de la sociedad tiene que ser una condición temporal, no una regla de vida. Los ecuatorianos, cuando vamos fuera, demostramos que somos buenos para ser formales, y la solución de esto está en la formalidad, inclusive en los defectos que tiene, por ejemplo, nuestro plan económico en la agroindustria. Una de las razones por las que no es creíble para recibir inversiones desde fuera de nuestro país, de hecho, vamos a tener un esquema en el que vamos a fusionar instituciones de la economía popular y solidaria como las cooperativas con grandes corporaciones para asegurarles mercado, es la informalidad que desde la misma Constitución nace en las formas de propiedad que reconoce el sistema. Las personas que tienen propiedad comunitaria o propiedad ancestral, cuando van a un banco para hacer un préstamo, ¿sí sabe lo que le dicen con la propiedad ancestral? ¿Sí sabe lo que le contestan? Vaya a buscarse un chulquero, porque lo que usted tiene no puede generar un título hipotecario. Usted no es sujeto de crédito, pero tengo 10.000 hectáreas con la comuna en la que vivo. Usted no tiene nada, señor. Usted lo que tiene es un poema en la mano. La economía no funciona a partir de declaraciones de los políticos, aunque esas hayan sido escritas en la Constitución. Funciona a partir de elementos de certeza. Por eso nuestra función está encaminada a la certeza. Y volviendo a los impuestos, porque aquí tengo que volver a aterrizar en donde comenzó la pregunta, Francisco. Vamos a tratar de reducir todos los impuestos que existen en el sistema, pero vamos a tratar de ampliar la base de contribuyentes. ¿Por qué? Porque vamos a darle a la gente la oportunidad de ser formal, de trabajar por horas, de integrarse más tempranamente al sistema productivo y de construir juntos un Ecuador en donde no le cargamos más al que puede hacer más. Sí, paga más impuestos del que más tiene, definitivamente, pero es necesario que haya más gente que se responsabilice por poner en hombro y no solo por recibir. Un poquito volviendo al tema del IES, doctor, el asunto de estas contraprestaciones que también por ahí está el déficit de la institución, porque de pronto en el anterior gobierno no hubo un estudio técnico y todo se hizo demagógicamente para tener a los menores sin una contraprestación que pueda financiar esa atención médica que ellos están recibiendo. Pero para eso usted necesitaría reformar la ley en la asamblea. ¿Cómo hacerlo? Entonces, usted me dice con una decisión administrativa, pero también necesitaría de la aprobación de la asamblea. A ver, la primera decisión administrativa se refiere exclusivamente a los bonistas, a esos que están recibiendo privilegios de parte del Estado y que están recibiendo en cash un dinero que no sabemos de qué se hace con eso. Originalmente los bonos de desarrollo humano fueron creados como una contraprestación a personas en condición de vulnerabilidad para asegurar que les dieran vacunación, salud a sus hijos. De hecho, esto originalmente se creó en el Brasil alrededor de los años 80. Y era una medida para hacer que quienes no tenían la educación para entender que el guagua tenía que ser vacunado, o que tenía que ir al pediatra, o que tenía que ir a la escuela, tuvieran que a cambio del bono ser solidarios y en reciprocidad empezar a darle a sus hijos de eso que ellos nunca recibieron o no entendían que podían haber recibido y que sus hijos necesitaban. Nosotros vamos a generar una solidaridad a partir de que parte de lo que se les da a esas personas se asigne a ir a la seguridad social de los que por estar afiliados están dentro de todo el sistema formal aportando para que esos bonos lleguen a las manos de quienes necesitan. Esa parte de ahí es la incorporación de esos. El problema que se ha generado en el sistema de incorporar sin sustentación técnica y financiera a aportantes que reciben unos servicios por los cuales no aportan nada, ese sí es un conflicto que requiere una reforma legal. El que yo le estoy planteando no requiere de reforma legal, por eso le digo, eso es un primer paso a prueba de modos. El que requiere de reforma legal, de hecho, tiene que ir más allá y plantea una reforma del IES mucho más profunda de lo que estamos hablando ahorita. Para nosotros, los servicios médicos que hoy por hoy presta la Seguridad Social tienen que ser desagregados de los costos de operación del IES. El IES no puede, a título de recibir dinero de los pensionistas, de los aportantes, sostener un sistema médico que es paraestatal, porque es medio parte de la red pública, medio aparte para los afiliados. Durante la pandemia, lo que se ha demostrado es que todas las redes de salud pública debe ser pública. Y de hecho, nuestro planteamiento es que la salud sea 100% pública con una operación 100% privada. Eso incluye sacar del IES todos esos servicios que además generan una burocracia descomunal, que hoy por hoy los afiliados están pagando sin ningún beneficio a cambio. Entonces,
el IES tiene que convertirse en lo que es un fondo de previsión, una masa de recursos económicos que pueden pagar las prestaciones, los riesgos corridos que los aportantes están aportando para recibir. Entonces, primera cosa, el IES es una masa que va a manejar capital, no es una entidad, una agencia de empleos que va a mantener burocracia. Los servicios médicos entran todos a la red de salud, pero tienen todos que ser operados de manera privada. Sí, eso implica unos contratos de operación privada con empresas que sepan hacer efectivamente este negocio, sin médicos cubanos, sin una concepción Estado centralista, sino de eficiencia que le garantice a los usuarios del sistema ya de salud, no solo de seguridad social, calidad, oportunidad y precios correctos de los servicios que realizan. Una persona con o sin recursos que requiere una prestación de $100 o de $1.000.000, ahora que de hecho hay enfermedades que requieren de ese nivel de inversión para poder ser atendidas, todos tienen que tener derecho a acceder a lo mismo. Las personas que no tienen cobertura directa porque no están aportando y que el sistema les ha incluido, son un problema financiero presupuestario del Estado a menos que se cambie la ley. Y sin embargo, hay unos derechos que no se están cumpliendo, por lo cual reformular esa política será tal vez en la arena de la discusión con el legislativo una de las más grandes. Pero esa tiene que venir después del momento de la liquidez, porque si empezamos a hablar con el legislativo esto de entrada, el que menos para apoyarnos nos va a pedir un campo petrolero, un aeropuerto, alguna cosa que no vamos a darle. Entonces vamos a tener que llegar al momento en donde esas reformas se pueden dar sin negociación, con sentido común o con cierre de la asamblea si es del caso. Ahora, doctor, también algo ya habló usted del empleo, ¿no? De darle un poco más de los empleos por horas para que las personas jóvenes puedan integrarse al campo laboral. Pero ¿cómo hacer para que el empleo ya estable, la persona que ya va durante algún tiempo en su trabajo, no se vea afectado con esta, perdón, esta reforma? No sé si piensa plantearle así, o para que pueda seguir con esa modalidad de trabajo. A ver, Francisco, solo para entender que son dos momentos. El primer momento es un momento de excepción, un momento de emergencia laboral del país que va a introducir primero, bajo una fórmula de emergencia, la contratación por horas para generar una masa de personas que se integren al sistema y puedan respaldar políticamente cuando lleguemos a la asamblea a decirles, señores asambleístas, ahora voten para que esto sea ley. Si vamos directo a la asamblea, vamos a caer en las manos de estos gallos y no nos van a dejar pasar una reforma tan radical como esta. Por eso primero hay que hacerlo en modo emergente. Segundo, las personas, y desde la misma emergencia, que tienen un trabajo hoy por hoy, tienen garantía plena de todos sus derechos adquiridos. El Ecuador es suscriptor de tratados internacionales en materia laboral que están incorporados a nuestro sistema jurídico y que son parte de nuestras leyes, por lo tanto. Nosotros tenemos que respetar esas normas que están vigentes. Los derechos adquiridos no son violentables, se van a garantizar. Lo que va a suceder en el tiempo es que las nuevas contrataciones van a generar una tendencia a favor del trabajo por horas, porque incluso quien tiene un trabajo permanente, ya 10 años trabajando con alguien, va a empezar a hacerse unas chauchas legales del fin de semana, las noches, la gente va a empezar a trabajar más. Y eso es importante, porque va a poner dentro de la sociedad la lógica de que el que más trabaja puede lograr más. Hoy por hoy la lógica es una lógica de dependencia, en donde ya me conseguí el trabajo, ahora sí que me voten. Yo ya me conseguí el derecho, ahora sí que me quiten. Entonces esa lógica es la que poco a poco se va rompiendo, pero sí respetando los derechos de los que hoy tienen trabajo. Porque no vamos a ponerle a competir al que ya está establecido con el que está empezando. Pero eso sí, vamos a desarrollar competencias y habilidades en los ecuatorianos que nos van a ayudar a hacer lo que buscamos del sueño americano, que ahora no vamos a poder ir a buscar porque no hay cómo migrar aquí mismo. Entonces vamos a ver gente más competitiva, más dedicada, buscando no la dependencia, sino la excelencia en su trabajo. Porque al trabajador excelente nadie le quiere votar. Al trabajador dependiente uno no sabe a qué horas le puede votar. Ahora, doctor, antes usted habló de que una de sus estrategias para la reconstrucción económica del país sería subir la producción de petróleo, duplicar la producción de petróleo. Doctor, bueno, la actividad petrolera y la actividad minera, ¿cómo puede coexistir desde su administración? ¿Cuál va a ser su óptica para que pueda coexistir con la conservación del medio ambiente? A ver, Francisco, primero tenemos que entender que ambas industrias siendo extractivas están en dos momentos de la historia de la tecnología muy diferentes, ¿sí?
El petróleo, que era una industria, considerada una industria de riesgo máximo por imponderables, por lo que desconocido de los recursos allá por los años 80, cuando era un momento fuerte para la economía petrolera, en realidad eso ha cambiado. Hoy saber lo que podemos producir, cómo y dónde, casi no tiene riesgo, es solo cuestión de tecnología. La minería, por otro lado, es una apuesta de largo plazo. Desde que uno identifica un yacimiento hasta que sabe que ese yacimiento es un pórfido grande de cobre y puede hacer perforaciones que puedan atraer, generar prospectos que puedan traer inversiones para movilizar la necesidad de conseguir concesiones y hacer la contratación de la infraestructura y producir y construir mineroductos y plantas de procesamiento y puertos técnicamente construidos para hacer esto sustentable, pueden pasar entre 15 y 18 años en un proyecto. Para el día de mañana, recuperar la producción de uno de los pozos de Sacha que están cerrados por falta de inversión, pueden pasar 72 horas. Esa es la diferencia. Por eso para nosotros son dos cosas que no es que son ni siquiera complementarias. La minería a gran escala, voy a referirme primero al tema de la minería, es una apuesta de largo plazo que puede ser ambientalmente sustentable y además la garantía de conservación de nuestras fuentes de agua, pero no puede ser manejada como un negocio de lobby alrededor del poder, como se está manejando en el Ecuador. Las mineras que vienen de fuera, y he trabajado con varias de las más grandes, llegan a un país como el Ecuador que dice, bienvenidos, aquí vamos a hacer minería, pero lo primero que tienen que hacer es ir a hacer cola para hacer cócteles con los parientes de las gentes del gobierno. Lo primero que tienen que hacer es ir a pagar plata con los amigos del gobierno para que les pongan un stand en una feria. Y tienen que empezar a hacer lobby, que es paga, 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 para que el día de mañana, cuando quieren recibir un permiso para una perforación o una licencia ambiental, les manden otra vez a hacer de nuevo el paga, 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 porque todo es corrupción. Y lamentablemente, no sé si estoy conectado ahí. Sí. Sí, estoy, ya. Sí, doctor. Lamentablemente, este sistema de corrupción está tan institucionalizado que solamente sirve para generar una reacción social en la base, en donde la gente debería estar interesada en promover la minería de gran escala, una reacción totalmente negativa. Y en nuestro país se confronta la defensa del agua contra la minería a gran escala. En el Canadá, la minería a gran escala es la que financia la protección del agua. En Canadá hay 2 millones de fuentes de agua natural. En el Ecuador hay 160. Aquí nadie protege esto porque de hecho hasta botamos la mitad de los guardaparques que tenía el país durante la pandemia. Entonces ahora además somos objeto de depredación y deforestación porque no hay quien cuide. En el Canadá, las empresas mineras tienen que fondearles a ONGs que son de base étnica de todos los sitios donde están estas reservas de agua, para que esas culturas se desarrollen sobre sí mismas, se proyecten en el tiempo, pasen del tipi al resort que tiene la reserva indígena, allá se llaman indios ellos mismos, no indígenas, en lugar de confrontarse con la industria. Aquí en nuestro país, ¿qué es lo que pasa cuando la defensa del agua choca con lo que debería ser su fuente de financiamiento? Termina protegiendo a la minería ilegal que se esconde detrás de la minería artesanal y que es un crimen de lesa humanidad. La minería informal moviliza recursos como la proliferación de armas de destrucción masiva, la trata de blancas o el narcotráfico. Es uno de los delitos, de los crímenes más detestables alrededor del crimen organizado en todo el mundo. Indirectamente, al promover la imposibilidad de la minería a gran escala, hoy inclusive el alcalde de Cuenca, lo que está haciendo es darle alas al crimen organizado que se esconde fácilmente detrás de la minería artesanal. En nuestro gobierno la apuesta por la minería implica también formalidad. De nuevo, esos son dos principios que de pronto ustedes ya van encontrando en la economía y ahora en la actividad industrial. Orden y solidaridad. Esa es la recetita para que funcione esta cosa. A la gente hay que ayudarle a tener formalidad. Para eso el gobierno sí puede dar asistencia técnica, sí tiene que tener controles más fuertes en materia ambiental, pero tiene que sacarnos de la informalidad a todos y apostar en el largo plazo a una minería que pueda servir como protección no solamente de humedales, páramos y fuentes de agua en general, sino también de recursos naturales en áreas protegidas, que el Estado tampoco tiene de dónde proteger. No les cuento que hemos botado la mitad de los guardaparques del país en el momento en que teníamos que estar cuidando esos recursos. Pero eso es la minería. Otra cosa que falta en la minería es pensar en los valores agregados que deberíamos tener. Les pongo un caso que yo conocí porque vi el proyecto de cerca en caso del Córdoba Mirador. Ahí estaba planificado un mineroducto para sacar el material en primer estado de procesamiento hasta Puerto Bolívar y tener allá una planta de procesamiento para embarcar algo con valor agregado desde el Ecuador. Lo que está pasando en la vida real
es que sacan volquetas de material que no tienen solo mezclado cobre, llevan oro, llevan plata y cualquier otra cosa, que además llegan al puerto en una hilera interminable de camiones que son una bestialidad de contaminantes, porque no se puede controlar la contaminación, todo el polvo que arrojan cuando están transitando. Esa cadena, le dicen en mineroducto virtual, es una cadena de camiones botando polvo por toda la carretera, contaminando ahí sí los pulmones de todo lo que viva a cientos de kilómetros a la redonda. Llegan a puerto y se van llevando en crudo, vulgarmente, como se dice, todos los materiales que se penalizan. Dicen, ¿cuánto tiene de cobre? Y el resto, no se preocupe, es cal y materiales deleznables, pétreos que no tienen valor. Nos están robando en nuestras propias caras y con la autorización de quienes son los responsables de hacer el control y garantizar los ingresos por esta industria. Entonces sí hay que repensar completamente la minería para que los inversionistas grandes puedan tener el nivel de seriedad de los compromisos que han asumido. Otros mejores que esos puedan interesarse en hacer el desarrollo a largo plazo y se constituyan, además de la fuente de pago que corresponda a regalías de impuestos, en una forma de sustentación de nuestro patrimonio biológico. Un país hace la apuesta a una actividad extractiva, sin contraparte, que es proteger nuestro patrimonio biológico, nos estamos metiendo mal, no estamos entendiendo para qué tenemos este tema. En el tema petrolero, como te decía, las variables técnicas están despejadas. Lo que necesitamos saber es qué tecnología se tiene que aplicar en cada sitio. Y en eso hay bastante información disponible. Lo que no ha habido es voluntad política, por falta de, o por demasiado interés económico, en cómo hacer las cosas rápidamente. En eso el Ecuador sí tiene andado muchísimo. Y tienes el ejemplo de Colombia. Tú puedes ver en cuánto tiempo ellos lograron la subida de 150,000 barriles a 1,000,000 de barriles. Y te vas a dar cuenta de que en las condiciones logísticas del Ecuador eso es mucho más fácil. Es cuestión de hacer esto de manera abierta, entendiendo que la transparencia, a mí no me gusta tanto el término de transparencia porque es la administración de la desconfianza. Hasta que seamos nosotros mismos confiados de que podemos creer en nosotros mismos y no ser pillos con nuestros propios recursos, hay que operar con mucha transparencia, hacer todas las cosas con contratos abiertos, estandarizados, con función en el resto del mundo y a la cara de todo el mundo rápidamente. Doctor, un poco antes de pasar ya a la parte social y darle el paso a mi compañera Viviana, quisiera que nos explique o que nos cuente cuál es su posición frente a la dolarización. Me achuqué. Se pone nervioso, doctor. Espera. A mí la dolarización me quita. Agüita, me diste agüita, gracias. Pensar que podríamos perder la dolarización sí me quita el sueño. Y veo que un plan como el que estamos planteando nosotros es de las pocas opciones que tenemos para evitar que se pierda. O bueno, la dolarización, mientras haya narcotráfico aquí alrededor del Ecuador y el gobierno sea permisivo, de una u otra manera va a seguir flotando. Yo siento que la economía del país parcialmente se sostiene con dólares de narcotráfico y también de minería ilegal, porque todas estas actividades son las que prefieren un entorno de duda para hacer inversiones chuecas por todas partes. De nuevo, la formalidad es algo que tenemos que garantizar para sostener la dolarización limpia, la que nos permite traer dólares de fuera. Y para traer dólares de fuera no existe posibilidad de que estos vengan de préstamos. Por ahí le oí a alguien, prefiero no acordarme quién dijo esto, que ya saben cómo van a hacer para traer de vuelta la plata, o que van a conseguir más préstamos para sostener la dolarización. Yo prefiero no acordarme quién dijo, porque tendría que ponerme peyorativo y no vale la pena. En todo caso, la única manera de sostener la dolarización es exportar. Y lo que primero podemos exportar y más tenemos a la mano ahorita es petróleo. En la medida en la que nos vamos recomponiendo y abrimos las fronteras a bancos que nos pueden prestar más barato, hay fuerzas virtuosas alrededor de la agroindustria que van a empezar a colocar mercados más fácilmente. Tenemos que ayudarles a los productores ecuatorianos a colocar esos mercados fuera también. En Estados Unidos existe, en la ciudad de Chicago, en el año 94, tuve chance de estar ahí haciendo un internado chiquito como parte de una firma de abogados en la que yo estaba, en la bolsa de alimentos. Y es algo que si uno no ve, no entiende el increíble poder económico que implica mover el futuro de una futura cosecha. La bolsa de alimentos mueve casi la misma cantidad de plata que mueve la bolsa de valores de Nueva York en futuros de comida. Puros granos, barcos atuneros, maíz, carne de cerdo, son cosas que vienen del agro. En nuestro país, si un productor quiere el día de mañana ir al banco,
no tiene cómo colocar nada a futuro. Porque si no tiene un título real de su propiedad, que es lo único que el banco le va a tomar como colateral, no tiene nada que le respalde. Porque normalmente no tiene ni la formación como técnico agropecuario para justificar que el tipo de abonos que está utilizando para el tipo de producto que está planificando en el tipo de tierra que está utilizando es el correcto, por lo cual no goza de credibilidad. De nuevo, es un tema solo de formalidad. Sin embargo, hay productores en varias partes del país, visto un caso de la zona de Tabacundo, en donde hay un señor de apellido Morocho que está organizándoles a las familias en unas parcelas chiquitas de 2.500 metros, tienen 26 productos en un pedacito de terreno donde normalmente en muchas partes de Quito, Guayaquil, entraría una casa de familia. Entran, entran todo ese montón de familias y sacan productos orgánicos que son certificables para exportación. Es solo organización y formalidad. Pero si estos en mayor escala alrededor de una cooperativa tienen el crédito de un banco, de un banco enfocado en la producción, no van a seguir dependiendo del señor de la camioneta que le saque el producto, sino que van a poder probablemente adquirir en leasing a través de su cooperativa una camioneta o una apiladora o una facilidad industrial, semi-industrial pequeña, que les va a ayudar poco a poco a ir construyendo una economía propia en la que el Estado sí tiene que ayudarles a colocar en un mercado fuera. La primera base de la formalidad le permite a una cooperativa ecuatoriana hacer como hoy ya hacen los costarricenses. Cooperativas de 400, 500 familias que ya colocan futuros de siembras en la bolsa de alimentos en Chicago. El Estado tiene que servir para eso. Sí está chévere que el ministro vaya y haga lobby por el pana de él que está fabricando chocolate. Está bien. Eso no está mal tampoco, porque igual es producción ecuatoriana. Pero tenemos que integrar a esos mercados que el Estado tiene que ayudar a conseguir a grandes masas de productores. Porque si no, la agroindustria en el largo plazo no va a generar virtud en el sentido de cimentar la estabilidad de la sociedad y por lo tanto la credibilidad del país y de las familias en su propio emprendimiento. Solo somos capaces de sacar adelante esas cosas en las que creemos, no en las que no creemos. Y de mañana me dicen que te vas a dedicar a bailar tango, vamos a sacar adelante a esta familia bailando tango, nos fregamos, porque tengo dos pies izquierdos, no voy a lograrlo. No importa no importa no voy a lograrlo. Pero si me dicen, voy a dedicar a ser abogado, que es lo que sé hacer, vamos a salir adelante, porque eso me gusta hacer, creo en eso. Si el día de mañana me dicen, vamos a dedicarnos a que seas presidente para parar la economía del país, voy a meterme, voy a lograrlo y vamos a hacerlo, porque estoy motivado, creo en lo que estoy haciendo. Es igual con la economía de todos, Francisco. Gracias, doctor. Bueno, ahí creo que Viviana va a continuar con la entrevista. Sí, Pedro José, en el tema de salud, es importante saber que quien tome la presidencia va a estar a cargo del Código de Salud. ¿Qué observaciones tienes sobre la ley? Y tengo allí tres preguntas puntuales. Una sobre la emergencia obstétrica, otra sobre reproducción humana asistida, la indeterminación sexual, obviamente, y el tema de, obviamente, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos previo al aborto, ¿no? Ok, a ver, para ponerles en términos simples, no se guíe por la cara, porque mucha gente a ratos cree que por la cara que tengo debería ser muy conservador. Soy bastante progre en estos temas. Verán. Primero, yo creo que solo la mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. Los hombres no tenemos ningún derecho a opinar ni decidir sobre el cuerpo de la mujer. Y en ese sentido creo que la discusión nuevamente de esta ley que ha quedado de nuevo a foja cero tiene que enfocarse. El Estado no tiene que meterse a decidir sobre el cuerpo de la mujer. Creo que los métodos de reproducción asistida tienen que ser garantizados en el estado de la técnica. Es decir, creo que la ciencia nos determina el grado de seguridad para el cual ese tipo de procedimientos son aceptables o no. Y en ese sentido, yo creo más en la ciencia que en la ética. La ética es un asunto personal. Y sobre estos asuntos creo que el Estado lo que sí puede y debe hacer es garantizar irrestrictamente el derecho de las familias de educar a sus hijos. Cada familia, y el Estado no puede meterse en eso, es la que tiene que impartir lo que va a convertirse después en el influjo más cercano de la formación de la ética personal de los ciudadanos. En eso el Estado no puede opinar, no puede hacer apología de las posiciones de género ni de las libertades que debe garantizar. Garantizar una libertad implica no meterse en predefinir desde la posición propia, y eso también implica ser un Estado laico, cómo debería ser el consenso que alrededor de la técnica debe adoptar una ley, como en este caso el Código de la Salud.
Perfecto, muchas gracias. En el tema de educación, ¿cómo lograr una educación pública de calidad? ¿Cómo lograr educación pública de calidad? Lo primero es ver cómo hacemos para lograr internet de calidad, si se dan cuenta. O sea, viendo cómo ha funcionado la educación en el modo de emergencia. Hace unos 3 meses estaba hablando con un amigo de Azogues que es docente. Él y la mujer son docentes de un colegio fiscal. Tienen 3 guaguas y una computadora. Yo no sé en esa casa quién aprende, quién da clases. Es imposible que pase algo alrededor de eso. Cuando en el Ecuador existe lo que se llama un fondo de conectividad universal alrededor de los contratos de concesión de las operadoras celulares que determinarían la actual existencia en cuentas del Ministerio de Finanzas de más o menos $1.200 millones para generar Internet en todo el territorio nacional, que curiosamente además alcanzaría para darle a todo el territorio Internet, pero habrá que ver dónde está esa plata. En todo caso, esperamos sí encontrar esa cuenta debidamente provista cuando lleguemos a Carondelet, porque esa plata se necesita para darle conectividad a todo el sistema educativo. Al sistema educativo hay que reflejarle en la necesidad del país, a partir de incluir los valores que sí tenemos, no los valores que no tenemos. Y eso implica que en nuestro país los docentes tengan primero la posibilidad no solo de tener formación continua, sino un salario digno para dedicarse a la actividad docente. Hoy por hoy, les contaba el caso de este amigo que tiene la mujer y él de profesores y los 3 guaguas. Encima tienen que pagar el internet, y para tener un buen internet, ustedes saben, no es algo que se consiga tampoco tan barato, ni tan constantemente. No pueden los docentes pagar de su bolsillo su propia conectividad. Sí pueden los docentes crecer en su carrera profesional, aportándose a sí mismos con una contraprestación de parte del Estado para poder formarse. En la parte educativa, yo tuve la enorme suerte de participar en la Asociación Ecuatoriana Alemana de Cultura y Educación durante, creo que unos 14 años. Como vocero de la comunidad, responsable de la generación de las normas básicas de la comunidad y las relaciones de la comunidad con su contraparte, que es el Parlamento alemán. Nuestro sistema no es perfecto, para nada, pero es un sistema que está basado en darle el máximo de competencias a las personas a partir de elementos prácticos. Yo creo que nuestra educación, para poder transformarse en algo parecido a eso, es una aspiración que yo tengo, tiene que pasar por un proceso de formación continua de los maestros que todavía está verde. Nuestro país le vendió una promesa muy grande de formación a los maestros, pero no puso por delante los elementos para que puedan lograrlo. Es necesario que, al igual que en materia de la salud, la operación se lleve a cabo de manera privada, no de manera estatal. El problema del Estado es que hoy estamos nosotros y creemos en los técnicos y ponemos a los que más saben al frente, y el día de mañana viene otro gobierno y pone otra vez a agentes políticos que lo que tienen como agenda es asegurar que quienes están frente a la opinión de los maestros potencialmente sean prosélitos. Entonces, el trabajo de ellos forzosamente es infundir ideas, lavar cerebros, no dar educación. Esto tiene que romperse. La historia del Ecuador básicamente tiene que reescribirse. El pensum, que va desde la básica hasta el bachillerato, está poblado de mentiras a nivel histórico, está poblada de valores sesgados desde el punto de vista de una agenda política, y en ese sentido yo creo que hay que empoderar más a los maestros y menos a los políticos en regenerar lo que va a ser el pensum, el contenido de las materias. Segundo, hay que pagarles a los maestros de acuerdo al nivel de responsabilidad que tienen dentro del sistema. Un médico es tan importante, un maestro es tan importante como un médico, solo que la metida de pata del médico podría durar generaciones. La del maestro. La del médico puede matarle a alguien ese rato, pero la del médico puede matar generaciones enteras a partir de cosas que le han infundido desde el poder. Esas reformas son de largo plazo, no se hacen ni en el momento del petróleo ni en el momento de la liquidez, pero sí se hacen en vistas al momento de la agroindustria. Nosotros pensamos que en el bachillerato es indispensable generar habilidades técnicas para los jóvenes, que hoy por hoy salen del colegio sin herramientas suficientes para entrar decentemente a estudiar en la universidad y peor para integrarse productivamente a la economía. Si uno sale del colegio sabiendo algo que hacer, pegar un botón, sembrar una planta, arreglar un motor, probablemente tenga más chances de sobrevivir. Yo sé que no suena glamuroso en una época en la que todos quieren ser PhDs porque ven que hasta los HDPs son PhDs, pero es necesario que nos volvamos un poco más humildes y valoremos el hecho de poder tener oficios.
Nuestros vecinos colombianos ya lo están haciendo. El país está dividido ya en 5 distritos educativos que además imparten 5 tipos de habilidades técnicas a los jóvenes en el bachillerato para que puedan salir y modular su acceso a la educación de tercer nivel teniendo habilidades técnicas desde la base. Yo soy de los que le ha tocado estudiar más largo por necesidades laborales. Y no por eso me ha ido mal. Dios gracias, me ha ido muy bien en mi profesión. Pero los jóvenes necesitan esa oportunidad de ahora ser independientes también. Imagínense ustedes, bueno, Francisco y Gabriela que son, y bueno, Vivi también el único viejo que sé yo, pero en realidad los más jóvenes, los centennials, son mejor, tienen lejos más de información que un tipo como yo. Potencialmente su cultura es muchísimo más rica y su necesidad de ser independiente es infinitamente más grande. Mientras que la capacidad de ser productivos de sus propios padres, de tipos más parecidos como yo, a mí, está en declive. Cada vez nuestra tendencia a ser menos productivos y convertirnos en gente que tiene que dejar el espacio a los más jóvenes. El sistema de educación tiene que darles habilidades técnicas lo más rápidamente posible a las generaciones, sobre todo a los pandemias, que son los que de una u otra manera van a entender la necesidad de la independencia mejor que cualquier otra generación, porque han tenido que estar encerrados durante todo este tiempo, sin posibilidad de hacer nada más que estar ahí eventualmente conectados de cuando en vez. Esa es un potencial que tenemos que explotar para reformar el sistema educativo. Pedro José, ¿y cómo acortar las brechas entre la educación en las ciudades y la educación en la zona rural? Primero que nada, rompiendo la brecha digital, porque a la zona rural no vamos a poder llevarle la instalación física de toda la biblioteca, tenemos que llevarle como insumo básico el Internet. Si no llevamos un excelente Internet y una capacidad de conectarse a la gente, no vamos a poder llevar maestros tampoco a vivir en donde están las personas. La idea esa de las escuelas del milenio, que están ahí como monumentos abandonados en muchos lugares, nos demuestra que a veces unas ideas grandiosas no pueden tener todos los resultados que uno pensaría si no le dota todos los elementos de infraestructura completos. Y eso es un poco lo que falta en el sistema. Y poner más escuelas y pagarles mejor a los maestros para que puedan estar en el campo. Usted el día de mañana le dicen, o a un médico o a un maestro, le dicen, usted se va con el sueldo, con un sueldo de aperro a vivir en la mitad de nada, esa es la opción. Tal vez usted se lo piensa 3 veces y dice, no, tal vez voy a vender cosméticos y me gano lo mismo y me quedo por acá nomás. Pero si usted tiene una expectativa de carrera, si usted tiene una posibilidad de establecerse en esa comunidad y si además la economía empieza a crecer alrededor de ese sitio donde usted está, de hecho todos vamos a querer allá. Yo sí me imagino a mí mismo, cuando tenga más de edad, viviendo en un lugar en el campo, no en la ciudad, despertarme de mañana y ver cómo uno se despierta a veces en Europa y ver el vecino de al lado sacando las vacas, llevándoles al ordeño o cultivando sus plantas. ¿Por qué no? De hecho, la humanidad después de la pandemia va a empezar a ver hacia el campo y nosotros tenemos uno maravilloso con recursos para acogernos a todos, educadores, médicos, ingenieros, abogados, a todos. Pedro José, en el tema de cárceles, ¿qué mecanismo ustedes han pensado para poder tener una rehabilitación real? Ese es un tema tan trágico, Viviana, y tan ahora lleno de vigencia. Verá, en el Ecuador lamentablemente faltan centros penitenciarios, pensando solamente en la población activa de PPLs que tiene nuestro país. Pero fuera de eso, no existe sistema de rehabilitación. Existe un sistema de bonos que termina privilegiando la posibilidad de salidas más tempranas a quienes son más proactivos con involucrarse en la labor social interna dentro del centro penitenciario. Pero eso es muy diferente de provocar rehabilitación. Muchos presos en el país encuentran en formas marginales de sobrevivencia, de producción artesanal de ciertas cosas, alguna manera de hacer ingresos, pero de ninguna manera logran realmente ayudar a sus familias. Por un lado, el Estado, una vez que recibe un preso, tiene la necesidad de asegurar que está sano y que está alimentado para que pueda cumplir la pena que, por la razón que haya sido, se le ha impuesto. Pero el Estado no asume la responsabilidad sobre el preso de mantener a la familia del preso, tampoco tendría por qué hacerlo. En ese sentido, sí es necesario pensar en mecanismos en los cuales los presos, desde la condición en la que están, separados de la sociedad, puedan aportar al mantenimiento de sus familias. Es necesario que se implementen, por ejemplo, mecanismos de maquila.
que podrían funcionar muy bien dentro de los distritos en los que están integrados la presencia de PPLs, dándoles una opción, no una obligatoriedad a los PPLs de añadirse laboralmente a la posibilidad de ser productivos y ayudar a sus familias. Eso no le quita al Estado la responsabilidad de alimentarles ni darles salud, digamos así. Una fórmula de seguridad parcial que tienen los PPLs por obligación del Estado no va a producir ingresos. Pero si ellos, por ejemplo, pueden trabajar en una maquila, podrían ayudar. Hay un montón de trabajos alrededor de la obra pública que podrían también darles oportunidad de trabajo a los presos para ayudar a mantener a sus familias. Lo que sí no se puede hacer es imponer regímenes de trabajo a las personas privadas de la libertad a título de volverles sustentables, porque eso sería esclavitud. Y eso es una cosa que en el Ecuador, y entiendo que en la mayoría de países suscriptores de los tratados de las convenciones de derechos humanos, no se puede hacer. Otra cosa que sí se puede hacer es en consideración a la peligrosidad de las personas. Tener los regímenes de prelibertad y los que son cumplimiento de penas monitoreados en libertad condicionada de una manera activa, más regular. Pero no solamente con la presentación de quienes están cumpliendo penas ante la autoridad judicial regularmente, sino la de integrarse productivamente a actividades. Es decir, no basta con que el que consiguió el beneficio de estar en prelibertad esté fuera, sino que además tiene que cumplir con un trabajo social. Esa rehabilitación, si es un proceso real de rehabilitación, debería integrarle al PPL en un proceso que le dé el ejemplo a la sociedad y asimismo la oportunidad de reivindicarse y purgar la pena por la que fue llevado a la privación de libertad, dándole un ejemplo a las nuevas generaciones de qué es lo que pasa cuando alguien infringe la ley y tiene que ser sometido de esta manera por el sistema judicial. De esa manera, yo no quiero decirle que vamos a tener presos más felices, porque en realidad una sociedad que funciona mejor tiene menos presos, menos personas que infringen la ley y más ciudadanos que están dispuestos al cumplimiento del orden. Es a eso a lo que tenemos que tender, pero por lo pronto a los PPLs sí tenemos que darles una oportunidad para ayudar a sus familias fuera, entendiendo que esos mecanismos legales existen y en nuestra propuesta puntual podrían estar alrededor de maquilas puntuales. Muchas gracias, Pedro José. Kevin va a hacer unas preguntas también puntuales sobre el tema político. Kevin, por favor. Buenos días, Pedro José. La primera pregunta que tengo es sobre cómo usted cumplirá su plan de gobierno teniendo en cuenta que vivimos en un país dividido, por una parte en la parte política, por ejemplo, la Asamblea, quizás por intereses políticos no han dejado pasar algunos proyectos. Y también, por otra parte, tenemos a una sociedad en constante protesta y también en contra de algunas medidas que se han impuesto por parte del gobierno. Bueno, entendiendo que la naturaleza de una sociedad dividida es realmente lo que tenemos en ciernes, es con lo que hoy por hoy tenemos que vivir, y entendiendo que nuestra función como políticos y como gobierno será dejar de denostar a las personas por sus preferencias políticas. Yo vengo de un proceso de protesta. Yo vengo de un proceso de protesta que decía, fuera el fulano fuera, y después preso el fulano preso. Y ya, finalmente terminará preso el fulano porque se lo merece. Pero en nuestro momento histórico no podemos juzgar a quien haya sido coideario o seguidor de esa posición, porque cada cual es libre de creer en lo que quiera. Y la razón por la que estamos divididos es porque no somos respetuosos, ni siquiera tolerantes con lo que los demás creen. El país no está en un momento en el cual estamos para debatir a las personas por ser quienes son o denostar a las personas por creer en lo que creen. Es un momento en el cual sí podemos debatir ideas y planes puntuales. Debatamos cómo se implementa algo, debatamos cómo hacemos o no el trabajo por horas o cómo hacemos que el factor de carga, el componente de la jubilación efectivamente represente una porción de ese trabajo por horas. Discutamos si el IVA se sube o se quita, si se sube o se baja o se quita definitivamente. Discutamos cuánto es el déficit tolerable para dar el primer paso de ignición a la recomposición de la economía. Discutamos si podemos tolerar la minería ilegal o no. Y cuánto hay que darle a la fiscalía para que tenga 3 fiscales por el chuza uno que tiene ahorita para hacer su trabajo apropiadamente. Pero no vamos a pelearles a las posiciones políticas por posiciones políticas. De hecho, estamos haciendo una inteligencia medio interesante sobre cuáles son los cuadros técnicos alrededor de las fuerzas políticas que nos gustaría integrar al gobierno. Nosotros no corremos con asambleístas, no tenemos un solo asambleísta.
pero sí sabemos quiénes son los técnicos que valen la pena dentro de las otras fuerzas políticas. De hecho, podría apreciarme decir que muchos de los líderes nacionales de las grandes fuerzas políticas no saben los talentos que tienen al lado de ellos. Parece que Perdón. se quedó congelada la imagen. Démosle un ratito. ¿Le podemos mandar un mensaje y le podemos decir quizá? Porque capaz que sigue hablando. Kevin, tú tienes el contacto de una vez para que le puedas avisar. Sí, ahorita le escribo. Kevin, Sí, Ahí, perdona, no sé qué pasa, o sea, estoy volvimos. conectado con el cable directo y se me huye estos ratos. sí, no se preocupe. Perdona. Te decía, la cosa es abrir consensos y darle espacio a todos para participar en el gobierno. En las democracias fuertes, un gobierno no se constituye solo con los de uno, se constituye también con los de los demás. Porque el gobierno no es el gobierno de un partido, tiene que ser el gobierno de la república. Y la república somos todos los que estamos, no solo los que están invitados al cóctel como estamos acostumbrados en nuestro país. Y en eso, este último gobierno ha sido igual que el anterior y todos los anteriores desde el año 79. Nosotros no creemos que la democracia representativa como está instaurada facilite una sociedad más saludable. Sí creemos que hay que participar más y para participar más hay que abrirle espacio a los que son opuestos a uno. Y no es abrirle el espacio a conversar, a dialogar, como dicen, no, es a trabajar. Es a trabajar, a tomar decisiones, a ejecutar acciones. En un gobierno en donde estas personas valiosas que tienen experiencia y tienen conocimiento no necesitan pipones, no necesitan asesores, no necesitan vicedioses. Están dispuestos a jugársela, a tomar decisiones y asumir responsabilidades directamente. ¿Sí? En lo político puede que seamos unos novicios y muy idealistas, Kevin, pero nuestra propuesta es así. Si no, ¿para qué nos metemos? Es así como creemos que se debe hacer. Las reformas grandes, las que tienen que hacer alrededor de la asamblea, vamos a hacerlas respaldados por los políticos, por los técnicos que vienen de los partidos políticos. Y si no contamos con los políticos, habrá que aplicarle la constitución a la asamblea, porque estamos convencidos de que el plan tiene que llevarse a cabo. Y si para eso hay que prescindir de la asamblea constitucionalmente, habrá que prescindir de ellos. No es un asunto que nos vamos a cuestionar un solo instante. Listo. En cuanto a el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿usted cuáles serán los ejes que impulsará en su gobierno, tanto para acuerdos como gobernanza, sin caer en estas redes de corrupción que hemos visto que se han impuesto, pues, que han salido a la luz durante todo este tiempo? ¿Qué hacer para evitar esto? Primero, lagarto que traga no vomita, eso es clarísimo. Los que se han ido llevando la plata no van a devolvernos buenamente el tema, no hay ley de blanqueo como los argentinos han hecho un trío de veces que les haga devolver la plata pacíficamente. Vamos a tener que darle recursos al Ministerio Público y a la función judicial para que tengan absoluta contundencia e independencia para poder salir de cacería. Hoy por hoy, lo repito, la Fiscalía tiene un funcionario por cada 3 que necesita. No tienen cómo humanamente poder hacer el trabajo que necesitan hacer en contra del crimen organizado. Y hablo de todos, a las redes de corrupción alrededor de la contratación pública hasta el narcotráfico y la trata de personas. Pero lo primero es darle, como digo, recursos a estas funciones de Estado para que haya independencia. Hoy por hoy, el Estado central, el Poder Ejecutivo, se ha convertido en una suerte de colaborador político y con la piola de la chequera para interactuar con los otros poderes del Estado. La independencia solo se produce a partir de la transparencia y para eso tenemos 2 momentos en la gestión anticorrupción del gobierno. Uno que implica directamente la generación de instrumentos de gobierno electrónico que permitan que no haya discrecionalidad en la toma de decisiones, sino transparencia en asumir las decisiones por parte de los gestores políticos directamente.
Para eso tendremos pocos ministros y mucha responsabilidad encima de nuestras espaldas. Pero además, haremos las cosas en tiempo real y crearemos primero igual, en modo de excepción y después en modo de reforma, un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado parecido al que tienen los franceses, que lo que hace es poner ante la luz pública, sentados a la luz pública, a las cabezas de los poderes públicos tomando decisiones por ellos mismos. Como yo digo, ojalá fuera así inclusive el proceso de selección de los candidatos y los planes de gobierno, gramo por gramo, sin teleprompter, sin asesores, sin leer folletos, sin la cosa de más, sino demostrando lo que se puede y se hace. Decisiones como la guerra, como la lucha contra el narcotráfico, las acciones directas sobre por ejemplo, la contratación de grandes proyectos de infraestructura, tienen que estar a la vista de la gente directamente. No pueden estar escondidas en unas decisiones opacas que uno no sabe cómo toman los ministros, que no sabe cómo toman los gerentes de las empresas públicas, que no saben cómo participa el presidente. Entonces, la primera medida, transparencia, la creación de un Consejo de Estado, la implementación de sistemas de gobierno electrónico que además permitan saber la satisfacción que tiene la población con la manera en la que se toman esas decisiones y responsabilidad directa no diluible en los funcionarios. Esto sí es una reforma importante. Hoy por hoy, los ministros se liberan de responsabilidad porque ya vino el informe del asesor, porque eso estaba en manos del subdirector, porque eso era el subsecretario y nadie se hace responsable. En nuestro gobierno, toda la responsabilidad sigue en la cadena de mando. Nos ponemos a prueba a nosotros mismos de cometer errores, porque podemos cometer errores, pero de pagar por esos errores si los cometemos. Por eso tenemos que escoger gente de alto nivel, bien pagada. Eso sí les anticipo, los ministros en nuestro gobierno van a tener muchas más cargas y muchas más horas de trabajo y necesitan ganar mejor que lo que hoy día se les asigna a los ministros. Pero ellos van a ser responsables por las decisiones que toman. Porque hay una cosa adicional. Y de hecho esto en la parte económica tenemos que haber mencionado, pero tiene que ver con la parte política. La estructura del Estado como nosotros las pensamos, les he dicho ya, tiene dos conceptos bases sobre la función del Estado y el sector privado. El Estado da certezas y el sector privado corre riesgos. Correr riesgos significa hacer empresas, por lo cual el Estado, nuestro gobierno, no tendrá empresas. Para nosotros no debe existir el concepto de empresa pública o empresa estatal, porque es un contrasentido. Empresa implica correr riesgos, por lo tanto no le compete al Estado hacerlo. Vamos a desagregar. Disculpe, y precisamente en este punto, en cuanto a los medios incautados, ustedes, si es que llegan al gobierno, ¿los venderán? Yo creo que primero hay que valorar qué es lo que hay en los medios incautados. Sí, el concepto es empresas en el Estado no hay. Los medios de difusión públicos, como por ejemplo un canal de emergencia para la difusión de un estado de emergencia, son elementos técnicos mínimos que no requieren de la presencia de una empresa como un canal de televisión. Eso es una gestión que puede hacer una entidad pública dedicada a la emergencia, como puede ser el COE, como puede ser el ECO 911. No necesita de un canal de televisión. Los canales de televisión como medios de comunicación tienen que ser independientes, tienen que estar al margen de la gestión política del gobierno. Y el gobierno, es decir, dentro de la necesidad de comunicar su propia acción y sus propios servicios, tiene que tener una relación con los medios de comunicación, tiene que tener políticas públicas de comunicación, pero no tiene que tener empresas. Nosotros, esto es un tema filosófico, no creemos en las empresas estatales y en tanto esté en nuestro alcance, vamos a procurar que el Estado no tenga empresas. Listo. Ahora, en cuanto al tema migratorio, ¿cuáles son las políticas que ustedes adoptarán, teniendo en cuenta que es un fenómeno que se ha seguido manteniendo durante el tiempo e incluso incrementado? Estamos hablando, por ejemplo, de la migración venezolana hacia el Ecuador. Sí, la migración tanto de extranjeros hacia el Ecuador y también de ecuatorianos hacia otros países. La migración de ecuatorianos hacia otros países es dos cosas. Una, un asunto de miseria, pero también un asunto de libertad. Cuando una familia no es sustentable en donde está funcionando, va a buscar horizontes lejanos para sobrevivir en donde sea. Muchos, y creo que la mayoría de familias hoy por hoy en el Ecuador, somos familias que tienen migración. La mayoría de nosotros tiene parientes que viven fuera. Yo, de hecho, puntualmente tengo un solo hermano. Mi hermano vive desde hace 16 años fuera. Es un tipo que va bien en lo que hace fuera, pero que aquí no ha encontrado posibilidad de salir adelante. Yo personalmente he considerado varias veces la posibilidad de llevar el ejercicio profesional permanentemente afuera. Ocasionalmente lo hago, pero sí he pensado en irme también del país.
Creo que el Estado no puede fomentar la migración de ecuatorianos, pero es indispensable que le dé facilidades a los ecuatorianos que han tomado esa dura decisión de irse fuera para mantener los vínculos con sus familias en el Ecuador. No como objeto de remesas, porque eso de verles a los ecuatorianos que viven fuera como chanchito, como fuente de ingresos para el resto de la economía, es miserable. Así no le podemos ver a nuestros compatriotas que están fuera. Lo que sí tenemos que hacer es darles todas las posibilidades del mundo para que no pierdan los vínculos. Eso implica permitirles traer menaje de vez en cuando, eso implica permitirles traer su dinero con bajas tasas impositivas, liberarles de todos los costos que se pueda para hacer emprendimientos nuevos que les mantengan productivos. Si pensamos en atraer inversiones, tenemos que tratar de ponerle más cariño a la posibilidad de atraer capitales de ecuatorianos que han estado fuera. Tenemos que crear gangas comerciales para ayudar a que los vínculos emocionales se mantengan vigentes. Sin duda, nuestro servicio diplomático profesional es bastante bueno en el exterior. No podemos garantizar lo que en algún momento se pensaba, que los consulados paguen abogados para representar a los ecuatorianos que viven fuera, pero sí podemos garantizarles la asistencia mínima para que esos vínculos emocionales, esos vínculos que van a construir una nación en el largo plazo se mantengan vigentes. Facilitar los trámites que tengan que ver con legados, herencias, donaciones, matrimonios, todo lo que sea servicios consulares y de registro civil, tienen que ser de óptima calidad para que nuestros ecuatorianos fuera encuentren una vía de comunicación y facilitación para relacionarse con sus familias en el Ecuador siempre. La otra es promocionar, eso sí, a través de los organismos de difusión que tiene vigente el Estado y que tienen que cada vez más tender hacia la profesionalización a través del servicio exterior ecuatoriano, mantener vigentes los elementos culturales que puedan mantener vivas esas raíces de los ecuatorianos fuera. Eso sí, vamos a comprometernos en la medida en la que levantemos la economía. Eso no es de un día para el otro y si hay que ser sinceros, hay que hacerlo en la medida en que tengamos liquidez. Por otro lado, la migración hacia el Ecuador sí tiene que considerar varios factores de disponibilidad, de recepción de nuevos elementos de la economía en nuestro país. Hoy por hoy el Ecuador es un país de refugiados y no a causa de que seamos el país que mejor da la bienvenida a los refugiados fuera, sino que ante la responsabilidad increíble del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, al cual creo que toda la comunidad internacional está en la obligación de reconocerle como es, un sátrapa, un miserable que ha optado por esclavizar al pueblo de Venezuela. Estas pobres personas vienen huyendo y nos han convertido a nosotros en un país de refugiados. Nosotros tenemos que tener, sí, prudencia y límites, porque podemos hacer lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Un país que recibe migrantes es un país que también se crea oportunidades a sí mismo, porque hay vectores culturales, vectores de desempeño laboral, vectores de costumbres que se incorporan a nuestra sociedad a través de quienes vienen y orgullosamente terminan volviéndose parte de nuestro tejido social también. Pero tenemos que sí hacer una migración que mantenga controles para poder hacer que esa recepción no se convierta cada vez en un peor problema social. Necesitamos saber quiénes vienen y en qué condiciones para poder integrarles productivamente también al Ecuador. Y tenemos que evitar la pauperización laboral, esa tentación de contratarle a precio de nada al que viene de fuera porque tiene que sobrevivir por encima de contratar al ecuatoriano que está integrándose formalmente al mercado productivo. En ese sentido, quiero que se entiendan bien las palabras. Sí somos receptivos a nuestros hermanos de cualquier nacionalidad que vengan al Ecuador, pero sí en la medida en que puedan incorporarse a la formalidad a la cual vamos a invitarles a todos los habitantes del país. Ustedes de nuevo han visto, orden y solidaridad son la base para que esto funcione. Sin orden, sin formalidad, no va a funcionar nada. Listo. Y finalmente quisiéramos conocer, en caso de que usted gane la presidencia, ¿quiénes integrarán su gabinete? Quisiera que nos adelante más o menos cuáles son los personajes que acompañarán pues su gobierno. Ese es un poco temprano para hacer, como te digo, hay algunos, le quitaríamos de ahorita de entrada el trabajo a unos 4 que están trabajando muy de cerca en los gabinetes de campaña de otros candidatos presidenciales, que nos sirven de ojos y de oídos y un poco para ir compartiendo ya las ideas de nuestro plan con los otros candidatos. Y no quiero que se queden sin trabajo dentro de la campaña todavía, o sea, no es el momento para eso. Son 4 personajes clave alrededor de gente de mucho peso en otras campañas. Pero fuera de ellos, sí te puedo adelantar los nombres, por ejemplo, de Freddy Marín, un talentoso académico, obtentor de variedades vegetales, agricultor,
un genio, realmente, además, uno de los motores de nuestro plan de gobierno. Fran Ríos, un tipo creativo que ha desarrollado métodos también de cultivo fascinantes, no solo en el Ecuador, sino inclusive en otros países como Perú y Bolivia, y Brasil y Colombia. El mismo vicepresidente, que de hecho, de lo que va a ser la renegociación con multilaterales y la puesta en pie de todo el esquema agroindustrial, un increíble ganadero, él es el vicepresidente de la República, pero está al frente del plan de largo plazo, que es la agroindustria, por varias razones. Uno, él es el que entiende de estos temas, es el experto en estos asuntos, y además es más joven, tiene más chance de sobrevivir incluso a una infección del COVID si el día de mañana a mí me da cualquier cosa. Tienes a Fernando Villón, un valiosísimo técnico que viene de la industria petrolera, ha estado en el tema de contratación muchísimos años. Tienes a María Augusta Bautista, una ingeniera financiera que de hecho en este momento ya como parte de implementación del plan de gobierno está en Nueva York trabajando en los contactos con los que son bancos privados que deberían interesarse en ingresar en nuestra economía, y con multilaterales también. Es que hay mucha gente realmente. Tienes a Medardo Cadena, actualmente un funcionario del sector de energía, está trabajando de hecho en un multilateral, pero es mucha gente. Lo que quiero concentrarme ahorita es en decirte algunos de los que han estado más bien alrededor del plan y que van a ser parte del gobierno. Como gestor político, Yomar Andrade, vicepresidente actualmente además del movimiento, una de las mentes más hábiles para poder convencer a esas víboras de los políticos a suavizar lo que les estamos proponiendo y sumarse dentro de este proceso que nosotros consideramos es una revolución, no de izquierda, pero es una revolución que creemos que tiene que suceder. Es una revolución del sentido común, que no es una revolución que ni piensa apropiarse de emblemas de otros momentos de la historia, sino del sentido común que todos podemos tener. Te puedo mencionar a Medlen Marín, una persona que nos va a ayudar a poder poner en simple todos los elementos de comunicación que hagan falta durante la etapa en la cual el plan de gobierno va a tener que entrar en funcionamiento. Tengo nombres de personas que son parte del servicio exterior, que van a formar parte del gobierno también, que estando en funciones en este momento tampoco les favorece que diga sus nombres. Periodistas, que de hecho están haciendo periodismo activamente también, que por estar en esas funciones tampoco puedo decir en este momento, y militares en servicio activo, que por ser oficial en servicio activo tampoco puedo mencionar en este mismo momento. Como consejeros de este proceso, que ya no van a ser parte del gobierno seguramente por indisponibilidad de condiciones físicas o logísticas, sí puedo comentarte que he tenido dos consejeros súper importantes en este proceso, que de hecho me han dado valor en los momentos de tomar decisiones sobre si tomar el movimiento o sobre cómo plantear estas cosas que pueden sonar políticamente incorrectas en el plan de gobierno, que fueron quien acaba de fallecer hace poquitos días, Jorge Rodríguez Torres, y el expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, que han sido consejeros importantísimos y que, bueno, Jorge, ustedes le conocieron también. Han sido muy importantes en la definición de lo que hoy día un poco hemos conversado sobre la transparencia, sobre los elementos económicos del plan y las posiciones radicales sobre el tema de las empresas públicas o el extractivismo, o inclusive las posiciones éticas respecto del aborto y estos temas que hemos hablado. Perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias, Pedro. Pues es solamente una puntualización antes de terminar. A lo largo de la entrevista nos ha comentado un poco sobre la importancia de que en varios sectores se pueda trabajar de manera privada. ¿Esto nos implica volver a una privatización o es un manejo del Estado a partir de políticas un poco más privadas, digamos, de manera privada, pero estatal o privatización? A ver, tenemos que entender una cosa de base que en nuestro país a veces no se entiende bien o se manipula mucho políticamente. La privatización, estricto sensu, implica pasar la propiedad de algo a un capital privado. Nosotros estamos hablando en un primer momento, con todo lo radical que implica, pasar el 100% de la operación de los servicios a la operación privada, a la gestión privada. En el caso de las empresas estatales, sí vemos la necesidad, inclusive por los funcionarios dentro de las empresas, de que todos pasen a ser servidores de servicios públicos, pero en empresas privadas. Nosotros creemos que todas las empresas deben ser privadas. El proceso de lograr eso es a operación privada y a la colocación de capital privado.
Si a eso se le dice privatización, también tan incorrecto como le parecerá a mucha gente, sí. Es necesario hacerlo para garantizarle el trabajo a las personas que hoy trabajan en esas empresas y para garantizarle a todos los contribuyentes, de los usuarios, calidad, oportunidad y precio en esos servicios. Al final de cuentas, lo que le interesa a la gente es que su trabajo dure, no si su empleador es del Estado o si su empleador son una junta de 10.000 accionistas. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro José. Gaby. Gracias. Yo solo tengo, y en honor al tiempo, porque estamos bastante alargados y le agradezco mucho además por la disposición. Tengo dos preguntas y obviamente le agradezco que seamos súper concisos. La primera es más que nada una inquietud o una preocupación, porque en todo su plan de gobierno y en todo lo que usted nos comenta, hay muchas cosas por hacer, pero creo que no hay que olvidarse de las necesidades urgentes del día a día que viven millones de ecuatorianos. Hay un desempleo salvaje y no solo eso, pero ya hay hambre, que es mucho peor, porque si no tuviéramos una economía formal que sostiene de una forma u otra, hay mucha gente que vive de la minería ilegal, hay mucha gente que vive del crimen, o sea, ni siquiera del crimen organizado, pero de lo que queda de las redes del crimen organizado, de las migajas que quedan de las redes de trata. Y cuando se empieza, por ejemplo, a hablar del tema de vamos a controlar o eliminar temas de minería ilegal en la frontera norte, donde hay cientos de familias que viven de eso del día a día, muchos de los planes son medidas estructurales que tomarán tiempo. En el corto plazo, y esa es mi primera pregunta, además porque su plan propone eliminar o corregir un poco las ineficiencias que hay en los programas de los bonos de asistencia, ¿qué red de subsistencia le damos a esas personas? Esa es mi primera pregunta. Excelente pregunta. Excelente pregunta. A ver, Gabriela, en el caso primero del tema de la minería ilegal, el caso emblemático de Buenos Aires, al norte del país, es solamente uno de 64 puntos que requieren de intervención para poder controlar minería ilegal. La solución está ahí al frente. Epicuro decía, en donde está el obstáculo está el camino. Y el asunto está en a esa gente hacerle trabajar formalmente. Lo que tenemos que hacer es quitarles de encima el peso de quienes les tienen esclavizados y poner ahí una empresa que ahora no sirve sino de adorno y para hacer cócteles como la ENAMI, para asumir la contratación de estas personas. De modo precario al comienzo, casi que al partir, pero reemplazando el explotador ilegal por la presencia de una entidad estatal que tiene la capacidad de empezar a traerles a ellos hacia un trabajo formal. Porque la producción de esos metales, en este caso son productos metálicos, puntualmente en la mayoría de estos sitios, puede formalizarse de inmediato, simplemente reemplazando a la organización criminal con la intervención de rescate del Estado. Esas personas van a seguir trabajando en lo que hacen hoy, pero de una manera más organizada. Y es una decisión inmediata, implica valor, porque seguramente al presidente que diga, vamos a sacar de ahí a las cabezas organizadas y vamos a ayudarle a trabajar a esos mineros de manera organizada, le van a querer matar. Ese es el miedo que tienen. Pero ese es el miedo que nosotros no podemos tener. Tenemos que asumir con valentía. No le digo que no me da miedo a mí, sí me da miedo, pero hay que ser valientes y hacer eso una vez y de tajo. Y a esa gente darle trabajo en lo que sabe hacer, no en lo que no sabe hacer. Porque sería muy fácil decir, vamos a sacarles a todos y dedicarles a hacer agricultura. Esa gente no hace agricultura. Esa gente usa el pico, sabe cómo lavar, sabe cómo cargar, eso es lo que saben hacer. Hay que organizarles para que hagan esto de una manera que no afecte su salud y que poco a poco les integre económicamente la producción. Eso en ese caso puntual del tema de la minería ilegal. Pero la red de subsistencia en modo de emergencia debe funcionar tal cual en modo de emergencia. Durante la pandemia, el Ecuador ha botado no sé cuántos millones de litros de leche, no sé cuántos cientos de miles de toneladas de comida por falta de mercado. Estamos por llegar a una Navidad en donde tener un plato de comida caliente capaz que va a ser un milagro de esta Navidad para la mayoría de familias y tal vez una cosa en la que al margen de las elecciones deberíamos organizarnos para hacer, asegurarnos de que en las casas de las familias ecuatorianas en la Navidad no falte un plato de comida por lo menos fresco, porque vamos a llegar a esa condición de insubsistencia mientras seguimos botando comida. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que no puede trabajar? A recoger comida, a ponerle en funda, a lavarle, a hacer que circule, que no se bote la comida como está sucediendo. Ahí tenemos un trabajo de emergencia.
un trabajo de contingencia en el cual podemos, hasta que logremos ponernos en pie, también generar condiciones emergentes, contingentes de trabajo para toda esa gente que está insubsistente. Pero eso es algo que deberíamos ya estar haciendo ahora, no en mayo del 2021. Eso es algo que Dios quiere el gobierno y para eso debería decir los partidos políticos, no nos gastemos la plata en la campaña electoral, usemos esta plata para que se use esa plata. Nosotros, de hecho, no vamos a usar plata del Consejo Nacional Electoral. Que se use la plata de todos estos 114 millones de dólares, que se use lo que se necesita para el proceso y todo lo que es promoción electoral, que se use para asegurarle comida a la gente que no va a tener en la Navidad. Con un poquito de humanidad. Si queremos hacer las cosas bien, las soluciones prácticas pueden estar a la mano, Gabriel. Y en la emergencia, la base de todo es ser solidarios. Está ahí adelante de nosotros. Gracias. Bien, y mi última y segunda pregunta viene sobre también el tema de todo lo que hay que hacer. Sin embargo, como dice usted, hay cosas urgentes y hay cosas que se deben hacer primero para sentar las bases, porque si nos dedicamos a sentar bases 4 años, entonces estamos donde estamos. Los primeros 100 días, ¿cuál es el plan concreto de las pocas cosas que se van a lograr hacer, pero las cosas que son necesarias? La contratación petrolera. Todo el esquema de contratación petrolera tiene un cronograma para llevarse a cabo dentro de los primeros 90 días. En los primeros 100 días deberíamos estar recibiendo garantías de los primeros contratos para producir el excedente petrolero que necesitamos para poner de pie la economía. Vamos a simplificar todo el aparato del Estado, posicionando en los puestos de decisión preferiblemente a funcionarios técnicos de dentro de las organizaciones del Estado, y vamos a tener un diálogo abierto y directo sobre las necesidades inminentes que tienen sobre todo la función judicial y el Ministerio Público para poder hacer su trabajo de manera eficaz. Vamos a recontratar todos los quienes se constituyen en protectores de servicios básicos. Llamamos nosotros dentro de los servicios básicos incluimos la protección del medio ambiente, que nos puedan ayudar a evitar ahorita la deforestación de la que es presa sobre todo la Amazonía ecuatoriana, nos pueda garantizar una protección efectiva de manglares y fuentes de agua y puedan incorporarse de manera inmediata a los planes de rescate con los cuales, si no cambian las cosas, vamos a tener que reactivar la economía. Obviamente vamos a empezar en los procesos de disminución del tamaño del Estado y reasignación de recursos. Básicamente lo primero que se va a hacer es simplificar el nivel jerárquico superior a una estructura en donde tengamos ejecutivos mejor pagados, pero de más alto nivel y que tengan capacidad de tomar decisiones rápidamente. Esos primeros 100 días son de decisiones grandes que implican la generación de emergencia, además del trabajo por horas en la forma de emergencia, y el inicio de lo que va a ser una negociación política, no negociación de negocio, sino negociación de participación en el gobierno con las fuerzas políticas para las reformas legales que tienen que venir en el periodo de liquidez. Eso nos va a tener las manos llenas, además de poner en alerta y sentar sobre la mesa ya las bases del siguiente periodo de renegociación de deuda, tanto con los acreedores institucionales como con los acreedores bipartidistas, que serían los países amigos de comunidad internacional, y empezar a atraer por regulación, en este caso de las instituciones del sistema financiero, a los bancos extranjeros que nos van a ayudar a poner plata en la economía para que otra vez nos pongamos de pie. Muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos nuestra batería inicial de preguntas. En todo caso, estaríamos muy en contacto con ustedes y les agradezco.